Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida. Tengan todos muy buenos días, buenas noches, siempre me equivoco. María Elena Loría, aquí de nuevo con ustedes. Un programa más, complacida de poder todavía estar viniendo a compartir con ustedes estas buenas nuevas de salvación y queriendo exponer el día de hoy la naturaleza divino-humana de Cristo, siempre basándonos en el tema tocado por nuestros sentimientos. Como se los dije en el anterior programa, es un tema de gran importancia para nosotros porque es la forma en que aprendemos a conocer mejor a Cristo Jesús para tener un patrón de conducta a seguir y ser cada día lo más que podamos imitarlo a Él, porque Él es el Dios verdadero, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña cómo debemos comportarnos y cómo debemos seguirlo. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a elevar una oración al Señor para que Él guíe nuestro camino, para que guíe mis palabras y para que guíe nuestro entendimiento de la forma correcta que podamos poner en práctica todo lo que aquí se dice el día de hoy. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todas las oportunidades que nos das. Aunque las oportunidades son para el que las aprovecha, esperemos que estas oportunidades sean de provecho para mí y para toda la gente que escucha nuestra programación. Ayúdanos a dilucidar lo más posible tu palabra, tus enseñanzas, para que podamos ponerlas por obra, para que podamos ser cada día mejor y así poder ser idóneos para entrar en las alturas de los cielos. Gracias a tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que Él es el que nos redarguye, nos corrige y nos dirige también. Gracias, Padre Eterno, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a empezar el tema la naturaleza divino-humana de Cristo. Primero que todo, nosotros sabemos que todas las cosas fueron criadas, y en ellas está el carácter de Dios revelado, la salvación de la humanidad consumada y el mundo juzgado. Desde la eternidad, siendo verdaderamente Dios, Él también se volvió verdaderamente hombre. Eso tenemos que tenerlo muy claro, que verdaderamente siendo Dios, Él se volvió verdaderamente hombre. Jesús el Cristo. Él siempre quiso morar con nosotros, Él siempre quiso estar con nosotros. De toda una vida, desde Adán y Eva hasta la actualidad, Él lo que quiere es estar en nuestras vidas, participar en nuestras vidas, tener contacto con nosotros para poder Él guiarnos, protegernos y ayudarnos cuando venga la hora de la tentación y la hora mala. Pero bueno, el Hijo era igual al Padre en la creación, en la institución de la ley y en el gobierno de las criaturas inteligentes. Este es Cristo Jesús. Ese fue lo que Él quiso que nosotros hiciéramos. Entonces vamos a la primera imagen, que es la naturaleza divina humana de Cristo, siempre en el tema tocado por nuestros sentimientos. Y vamos a leer ahora Juan 1:1, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, entonces, aquí vemos
que Él ha existido desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Eso es una cosa demasiado importante para nosotros, porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos con Dios, que lo sigamos, como la oveja sigue al pastor, para que Él sea nuestro Dios, para que Él sea nuestro Dios, porque es de suma importancia. Ahora, ustedes me pueden decir a mí, pero sí, Dios es Dios y nosotros siempre seguimos a Dios. Permítame decirle que no. Un Dios es el que se guarda el domingo y otro Dios es el que se guarda el sábado. Un Dios es el que guarda y protege su ley y otro Dios es el que la infringe. Si nosotros no guardamos el sábado y guardamos el domingo, estamos infringiendo la ley. Entonces, ¿a cuál Dios estamos siguiendo? Les pregunto, ¿a cuál Dios estamos siguiendo? Pero Dios, en su infinita misericordia, dio a su Hijo unigénito, por quien todas las cosas fueron hechas, todas las cosas fueron criadas, y a quien los ángeles adoraron con reverencia, igual a la rendida a Dios, para que el hombre pudiese tener vida eterna. Es que no debemos olvidarnos que Él hizo todas estas cosas para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Somos tan malagradecidos, somos tan, perdónenme la palabra que les voy a decir, pero tan irresponsables con nuestras propias vidas, que las tenemos en menosprecio, no apreciamos la vida que tenemos. Y Él lo que quiere es que no solo tengamos vida aquí, que tengamos vida eterna. Y estamos preocupados únicamente por nuestra vida terrenal y descuidamos el pase a la vida eterna. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿cuál tiempo es más largo? ¿El que pasamos en la tierra o el que vamos a pasar en toda la eternidad? Lo más que podemos estar en esta tierra son 100 años. Son mínimas las personas que logran llegar a 110, 115 años. Son mínimas. Y ese tiempo, ese lapso de tiempo con respecto a la eternidad, ¿verdad que es mucha la diferencia? Pues entonces nosotros tenemos que preocuparnos más por obtener el pase hacia la vida eterna. Y esto lo obtenemos siguiendo a Cristo Jesús, siguiéndolo. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él es la sustancia misma, Él es el resplandor, Él es la gloria, Él es el poder. Y Él es el único que tiene la potestad de purificar nuestros pecados, de purificarnos, de limpiarnos de nuestros pecados. Dice, aún cuando era el Hijo de Dios autoexistente, tenía por naturaleza todos los atributos de la divinidad. Y vamos a leer la siguiente imagen, que es Juan 14, del 8 al 9. Juan 14, espérese para ver si lo tengo. Juan 14. Bueno, si no lo puse, vamos a buscarlo en el machetito, porque este es el machetito de nosotros que nos ayuda a conocer más a Cristo Jesús. Y yo, como ser humano que soy, también
te cometo errores y a veces hay citas que me brinco cuando estoy haciendo el PowerPoint. Entonces es Juan 14. Juan 14. Vamos a ver la cita. Juan 14 del 8 al 9, que dice así. Felipe, es cuando Felipe está hablando y dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Muéstranos el Padre. Él era la imagen del Padre. Él lo era. Y Él vino aquí para que nosotros conociéramos también al Padre. Porque al final de cuentas, ¿quién fue el que nos eligió? ¿Quién fue el que nos escogió? ¿Quién fue el que nos buscó? Cristo Jesús, pero por orden del Padre, porque el Padre fue el que nos escogió. ¿Verdad que sí? Entonces, vino a la tierra no solo para que lo conociéramos a Él, sino que a través de Él conociéramos al Padre. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Quién es el que hace las obras? El Padre. ¿Y a dónde moraba? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente imagen, Hebreos 10:33. Vamos a ver si la puse también, porque a veces, como se los digo, me brinco un montón de citas. Hebreos, no, tampoco la tengo. Bueno, vamos a ver. Hebreos 10:33. Vamos a ver. Hebreos 10:33. Que dice así. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. No puede ser que nosotros seamos semejantes. Eso es lo que la gente piensa. Yo no me parezco a Cristo, yo no quiero ser igual que Cristo, yo no quiero parecerme a Él, pero al final de cuentas, eso es lo que Él desea, que nosotros nos parecemos a Él. No lo apedrearon a Él por buena obra, no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Él, siendo hombre, se hizo Dios y lo vituperiaron. Para que él, porque él dijo que él era Dios. Se hizo pasar por Dios. Entonces, por eso no lo apedrearon. Porque siendo hombre, ¿cómo? Siendo hombre se hace Dios, no podía ser. Los hebreos no podían soportar eso. Los israelitas no podían soportar eso. Ellos no lo reconocieron. Recordemos que ellos no lo reconocieron. Por otra parte, Hebreos 8:58. Hebreos 8:58 que dice así. Vamos a ver, buscar la imagen. Hebreos 8:58. No está tampoco. O es Hebreos 5:8 del 5 al 8. Porque 8:58 no existe. ¿Verdad? Ok, vamos a leerlo. 8:5-8. Dice así, los cuales sirven a las cosas que es figura
y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte, pero ahora tengo mejor ministerio que el suyo. Todas las cosas que hay en la tierra, absolutamente todas, fueron hechas a imagen y semejanza de las cosas celestiales. De todo el tabernáculo, los implementos, el hombre, etcétera, 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 son hechos a imagen y semejanza de las cosas que hay en el cielo. Porque antes de que Abraham fuese, fue él, fue Cristo Jesús. No basta con decir Jesucristo es Dios. Es Dios. Los apóstoles los describen también como criador. Los apóstoles también lo perciben también como criador. Y vamos a leer la cita bíblica de Colosenses 1, del 15 al 17, que dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él, Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas por Él subsisten. Y todavía nos creemos que somos autosuficientes, porque todavía nos creemos que somos autosuficientes y no lo somos. De hecho, yo siempre he creído que cuando Él vino hace 2000 años fue a darle un nuevo empujón, valga la palabra decirla, un empujón a la humanidad, porque en ese momento la humanidad estaba en una decadencia tan increíble después de 4000 años de creación, y cuando vamos de continuo hacia el pecado, hacia el mal, que Él necesitaba venir a darle un nuevo auge, una nueva vida a la humanidad, para que nosotros pudiéramos llegar al momento en que estamos en este preciso momento, valga la redundancia. Así es que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por otra parte, en Hebreos 1:10 dice así, 1:10, porque convenía aquel que cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Al autor de la salvación de ellos. Espérense para ver si me equivoqué. No, estoy leyendo otro. Espérese un momentito, mejor lo voy a buscar porque si no, Hebreos 1:10. María Elena dice, Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién hizo la creación? El Señor, el Señor. Estamos viendo la divinidad de Cristo. Lo estamos analizando en este momento como un ser divino. Vamos a Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14, que dice así: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. El principio de la creación. Es increíble, como se lo repito, que todavía sigamos con nuestros pensamientos de continuo pensando
que Él no es Dios, que Él no es poderoso, que ponemos otros dioses delante de Él. No puede ser, no puede ser. Vamos a Juan 8:42. Juan 8:42. Vamos a ver, Juan 8:42. Dice así: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ah, qué importante es esto. Y todavía decimos que no tenemos dioses ajenos en nuestros corazones. ¿Verdad que sí? Si vuestros padres fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, repito, si nuestro Padre fuera Dios, le amaríamos. Pero también dice, si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos, mis mandamientos. Entonces, si no guardamos sus mandamientos, estamos amándolo. No, ¿verdad que no? No lo estamos amando. Ok. Por otra parte, vamos a leer Juan 1:18 en la misma imagen que dice así: a Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino para que nosotros conociéramos al Padre, para que lo conociéramos. Ok, ahora, conocer es amar, conocer es compartir, conocer es vivir. ¿Verdad que sí? Ok. Bueno, a nadie lo ha visto jamás. Él es de la misma naturaleza y sustancia de Dios. Cristo es de la misma naturaleza y sustancia de Dios y posee por nacimiento todos los atributos de Dios. Tiene inmortalidad por derecho propio y puede conferirla a otros. Entonces, estamos analizando la divinidad de Cristo Jesús. Eso es muy importante, porque la tenemos que analizar para que sea nuestro Dios, para que sea nuestro Padre, para que confiemos en Él, para que le gloriemos, para que lo adoremos, para que le creamos. Eso es lo que Él quiere. No es porque yo me quiero quiero tener divinidad igual que Él. No, yo no lo voy a lograr. Por mí misma yo no lo voy a lograr. Si en algún momento se hiciera es porque Dios lo permite, pero de lo contrario no. No le llego ni a los pies. Pero es para que le adoremos, le creamos, lo sigamos, lo admiremos, lo imitemos. Eso es lo que Él quiere. La majestad del cielo, igual a Dios, es igual a Dios. Soberano del cielo. Uno en poder y autoridad con el Padre. De una sola sustancia, poseyendo los mismos atributos del Padre. Es el unigénito Hijo de Dios, que estaba con el Padre desde las eras eternas. El Señor Dios, revestido de las vestiduras de la humanidad, infinito, omnipotente, eterno y autoexistente, Hijo. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús y ese es el concepto que tenemos que tener de Él. Ese es el concepto que tenemos que tener de Él para poder adorarlo, ¿verdad? Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de grandeza y majestad y esplendor de su gloria. Fue para manifestar esa gloria que Él vino a este mundo, para hacer
Dios con nosotros. Recordemos que Dios siempre ha querido estar con nosotros, como se los dije, desde el principio de la creación. Él venía de tarde en tarde y se paseaba por el huerto del Edén con Adán y Eva hasta que Adán y Eva pecaron. Luego, cuando Él manda a construir el tabernáculo, Él viene en la Shekinah también a estar con su pueblo. Cuando lo sacó de Egipto, se les manifestaba en nube y en columna de humo. Él siempre ha querido estar con nosotros y compartir con nosotros. Entonces Él se puso las vestiduras de humanidad para poder estar con nosotros. En Cristo hay vida original. En Él se origina la vida. No es emprestada, no es prestada, no es derivada, no deriva de otras circunstancias. No, Él es vida. Él es. La divinidad de Cristo es para el creyente la seguridad de la vida eterna. Si nosotros creemos en la divinidad de Cristo, ahí nos vamos a tener seguridad de que vamos a tener vida eterna, porque si creemos en Él, nos refugiamos en Él, le obedecemos a Él, lo amamos a Él, y eso nos hace merecer, no, porque por mérito propio no merecemos nada, pero le estamos obedeciendo, lo estamos siguiendo, y ahí es donde viene la justificación de mis pecados, por fe. Por fe Él me va a justificar. Porque si yo le creo, al igual que le dijo a Abraham, que le es contado por, ¿qué? Por justicia. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cristo es el preexistente, nosotros no. Cristo es el preexistente, el autoexistente. Hijo de Dios es hablando de su preexistencia. Cristo conduce la mente para la era sin fin del pasado. Él nos garantiza que nunca hubo tiempo en que no estuviese en íntimo compañerismo con el Dios eterno. Así como Él tuvo eterno compañerismo con el Dios eterno, eso lo quiere para nosotros. Él quiere que nosotros tengamos compañerismo con Él para poder presentarnos a aquel que me envió. Yo les pongo el ejemplo a las personas cuando estoy hablando con ellas y les digo, usted tiene un hijito y usted lo va a llevar a una actividad. Usted lo baña, lo muda, lo perfuma, le limpia los zapatitos y lo viste lo más lindo para presentarlo a las demás personas y para que digan que es chiquito, más precioso, ¿verdad que sí? Pues ese es Cristo con nosotros. Nosotros somos sus hijitos y Él nos agarra, nos limpia, nos baña, nos corrige y nos da vestiduras nuevas, todo para poder presentarnos delante del Padre eterno y decir, estos son los que tú me diste. Estos son los que tú me diste. Por eso es que Él quiere compartir con nosotros. Es triste, pero estamos igual que los judíos. Muchas veces, sobre todo cuando es Semana Santa, muchas veces vemos esas películas tan tenebrosas de Cristo, la pasión de Cristo y todas esas películas, y nosotros pensamos, qué bárbaro los judíos, ¿cómo es posible que hayan hecho semejante atrocidad? Si era Cristo, si era el Dios verdadero. No, ¿cuántos latigazos Él recibió por mi culpa? ¿Cuántos martillazos en los clavos recibió en sus manos por mi culpa? Por mí, por mi vana manera de vivir. Ellos no lo oían, sí es cierto, no lo oían. Y ellos habían estado con Dios como alguien que convive con Él y habían visto la gloria de Dios y habían visto muchas cosas. Pero nosotros también.
Si está en la creación, si está en toda la creación. Ver un pajarito nacer, ver una flor, ver un arbolito germinar, una semilla germinar. Todo eso es parte de la creación y es Él, es Él. Pues Cristo era esencialmente Dios, Él era esencialmente Dios. Y en el más alto sentido, Él estaba con Dios desde toda la eternidad. Era una persona distinta y era uno con el Padre. Esa es la naturaleza divina de Dios. Ahora proseguimos con la naturaleza humana, porque esa es la parte que, bueno, las dos nos interesan y las dos nos sirven, porque si no creemos en un Dios verdadero, si no creemos en un Dios creador, no estamos creyendo en nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer la naturaleza divina de Cristo para poder tener una imagen perfecta del Dios verdadero. La naturaleza humana, vamos a ver. Esta ha sido un reto, un desafío, comprender la naturaleza humana de Cristo. Es un reto mayor que el reconocer la naturaleza divina. Es un reto mayor. Ha sido un punto crucial en controversia. Ha sido una gran controversia para la humanidad aceptar esto. Desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. Desde los principios de la cristiandad, no de la humanidad, sino de la cristiandad hasta nuestros días. Si la carne de Cristo era la de Adán, entonces, ¿era la carne de Adán antes de la caída o después de la caída? Tenemos que analizar eso. ¿Estaba la carne de Cristo libre de influencias de pecado, sujeta a poder y muerte? Eso también tenemos que analizarlo, porque es de suma importancia para nosotros. Él estaba en carne, ¿ok? Era en carne de pecado, era antes de la caída de Adán o después de la caída de Adán. Estaba sujeta a pecado, estaba sujeta a muerte. Todas esas son preguntas que nos hacemos día con día. Pues este es un problema de gran importancia, porque si nosotros nos equivocamos acerca de la naturaleza humana de Jesús, nos arriesgamos a cometer errores sobre cada aspecto del plano de la salvación. Tenemos que analizar muy bien la naturaleza humana de Cristo, porque de ella depende nuestra salvación, dependiendo de lo que nosotros creamos o pensemos. Podemos malograr la realidad redentora de la gracia concedida a Jesús a los seres humanos, al defender su humanidad como si estuviese libre de poder del pecado. Si nosotros pensamos que Cristo no pecó por su naturaleza divina y porque Él estaba libre de todo pecado y en su naturaleza no había inclinaciones a la pecaminosidad, entonces no lo logramos. No lo logramos porque yo no me puedo igualar a Cristo en divinidad. Soy un ser humano. Entonces estoy malogrando. Y me puede afectar porque si no lo creo, si no lo logro, y yo sé que yo no lo voy a poder hacer, entonces simplemente sigo haciendo lo que me da la gana. Y no es cierto. El triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano. El triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano, como usted y como yo. Como usted y como yo. Pero cuando le conferimos a la humanidad de Cristo un poder que no le es posible al hombre alcanzar en sus conflictos con Satanás, destruimos la entereza de su humanidad.
Cuando nosotros pensamos que el poder que tenía Cristo para vencer el pecado era divino, eso me hace ver que yo no lo puedo alcanzar. Yo no lo puedo alcanzar. Y en ese momento estoy destruyendo todo la circunstancia que rodeó a Cristo para que Él viniera a este mundo para liberarnos de pecado, para ser un ejemplo, para mostrarnos al Padre. Entonces es un fracaso, hubiera sido un fracaso para nosotros no creer en eso. Es un fracaso para nosotros. Tenemos que pensar que Cristo vino igual que usted, igual que yo, en esta carne humana de pecado. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos delante de tan insondable misterio que la mente humana no puede entender. Ahora vamos a la siguiente cita, que es Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Vamos a ver si la tengo. Oh, tampoco está. Sí está. Vamos a ver, no la encuentro. Bueno, vamos a leerla porque no la encuentro yo en mi PowerPoint. Entonces, pero me la van a mostrar en la pantalla. Primera de Timoteo. Vamos a ver. Ah, ya la encontré, ¿ves? Qué dicha que la encontré. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vea qué cosa más espectacular es este versículo. Es el ministerio de la piedad. Entonces tenemos que aceptar todo esto. Primero tenemos que aceptar que fue manifestado en carne. Y en carne de pecado. En carne de pecado. Pero Él fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él se sometió al Espíritu Santo. Se sometió para poder vencer. Fue visto por los ángeles. Todo lo que Él hizo fue visto por los ángeles. También fue predicado a todos los gentiles. Pero también fue creído en el mundo. Y por último fue recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Esta es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a ver. 3:16. Ahora seguimos con la siguiente imagen, que es Colosenses 1, del 26 al 27. Colosenses 1, del 26 al 27, que dice así. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué cosa más preciosa, por Dios, porque Dios quiso dar a conocer este misterio a los gentiles. Y allí estamos usted y yo. Él lo manifestó a sus santos, porque recordemos que Dios cuenta las cosas a quien Él quiere contárselas. ¿Verdad que sí? Entonces, este misterio de la piedad fue contado a los gentiles. Fue contado a los gentiles. Qué cosa más perfecta, porque solo Dios puede hacer eso. Porque fue un misterio que estaba oculto
en las edades. Pero hasta ese momento él lo descubrió. ¿Por qué? Porque le compete al rey descubrir los secretos. Le compete al rey descubrir los secretos. Él es el único que puede descubrir todos los secretos para que nosotros los sepamos. La humanidad de Cristo es todo para nosotros, es todo para nosotros. Es una corriente de oro, es oro puro. ¿Por qué? Porque este oro puro liga nuestra alma a la de Cristo. Por medio de Cristo para Dios. Porque todo es para Dios. Pero entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo la naturaleza divina fue capaz de unirse a la naturaleza humana de Cristo? ¿Cómo fue posible? Es un misterio, ¿verdad que sí? Que es un misterio, que está mucho más allá de nuestra comprensión. Está mucho más allá de nuestra comprensión. Pero para eso tenemos la palabra de Dios y el estudio de la Biblia para entender mejor este tema. Y vamos a Romanos 8:3, en la siguiente imagen, que dice: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley. Pues nosotros nos ponemos a pensar en la ley moral, pero también la ley de la naturaleza, de la genética, de todo. ¿Cómo era posible que se uniera en ese momento la divinidad con la humanidad? Solamente Dios podía hacer semejante cosa, porque de lo contrario no lo hubiéramos podido, Ningún otro pasaje explica mejor la encarnación y en qué especie de carne ella fue realizada. Fue en carne de pecado, Él pudo haber sido, gracias a Dios no lo fue, un pecador como usted o como yo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Él se mantuvo unido a Dios por medio de su Santo Espíritu para no poder fallar. El Espíritu Santo era el que lo sustentaba día con día para no poder fallar. Vamos a la siguiente imagen, Filipenses 2:7. Filipenses 2:7 dice: se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Era la única forma que de despojarse a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Semejante es igual. Por otra parte, la expresión Dios condenó al pecado en la carne fue interpretada como significando que Jesús, habiendo vivido una vida sin pecado en carne pecaminosa, había condenado realmente el pecado en la carne, que eso lo leímos anteriormente en Romanos 8:3. No lo voy a volver a leer, ya lo leímos. De esa manera, Él vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 5:9, que dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la forma en que nosotros tenemos para demostrarle a Cristo Jesús nuestra obediencia. También vamos a leer en la siguiente imagen Romanos 1:3. Romanos 1:3, que dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne. Ay, qué importante que es este versículo, porque era el linaje de ¿quién? De David. ¿Y quién fue David? David no fue el que mandó a matar a Urías. ¿Verdad que sí? Lo mandó a matar. Y adulteró con la esposa de Urías, con Betsabé, adulteró con ella y engendró a un hijo. Y eso no es pecado. Y si es del linaje de David, ¿cómo eran los ancestros de Cristo Jesús? ¿Cómo eran? Pecadores, ¿verdad que sí? Entonces podía él haber nacido sin pecado. ¿Podía él haber nacido así? No, ¿verdad que no? ¿Que no? Jamás. Vamos a la siguiente imagen. Hebreos 2, del 11 al 14. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por los cuales no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica? Cristo. Él es el que nos hace el lavamiento de pecados. Entonces, en el momento que Él nos santifica, ya somos santificados. Y todos somos de uno solo. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Él participó en carne y sangre como nosotros. Él participó en carne y sangre como nosotros. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Vamos a leerlo. Bueno, ya lo leímos, del 11 al 14. Vamos a leer ahora Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, analizando, Él vino en carne de pecado para poder ser semejante a nosotros, para poder igualarse a nosotros. Se despojó de su divinidad para ser igual que sus hermanos. Vino en carne de pecado, cumplió la ley y ahí condenó a los que infringen la ley para poder ser misericordioso con nosotros. Porque Él sabe lo que es ser tentado. Aunque Él no pecó y en Él no fue hallado pecado, pero Él sabe lo que es luchar contra la tentación. Eso es lo que Él quiere. Que nosotros aprendamos a luchar contra la tentación. Y la única forma que lo logramos es a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Sigamos con el siguiente versículo, que es Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es más, yo le voy a decir una cosa. Él tiene que haber sido tentado muchísimo más fuerte que todos nosotros, porque el diablo sabía lo que él estaba haciendo. El diablo sabía lo que estaba haciendo. Y él sabía que Cristo era él, que él era el Cristo. Y se ciñó más en contra de él. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros venzamos el pecado a través de su Santo Espíritu. Vamos a la siguiente imagen, Gálatas 4, del 4 al 5, que dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo.
¿Cuáles son las personas que están bajo la ley? Los que infringen la ley, los que la infringen. Y Él sabe que nosotros vamos de continuo al mal, de continuo hacia el pecado. Entonces, Él vino a liberarnos. Para redimirnos, para liberarnos, para redimirnos, para que pudiésemos ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y por último vamos a Corintios, 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la naturaleza humana de Cristo. Él fue el que decidió ser igual que nosotros. Se despojó de su divinidad, pero también dice el salmista, en pecado me engendró mi madre. Y eso no se refiere a David, se refiere a Cristo Jesús. En pecado lo engendró su madre. Así es que creamos que la Virgen fue sin pecado, eso no es cierto. Y Él vino en carne de pecado. Él vino en su naturaleza humana, igual a la de nosotros. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed. Fue tentado, pero sin pecado. Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener de Él. Tenemos que tener las dos imágenes, tanto la de su divinidad como la de su humanidad. La de su divinidad para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, y su humanidad para entender que si Él pudo como ser humano, nosotros también podemos. Seguir sus pasos, seguir sus huellas, seguir su camino, creerle, obedecerle, para que seamos hallados justos, para que no seamos hallados faltos y para que nuestras obras sean contadas por justicia. Este tema me parece sumamente importante para compartirlo con ustedes porque les digo sinceramente, cuando andaba en mi vana manera de vivir, pues no es que ahora no la ande, porque de continuo vamos al mal y día con día cometo errores y pecados y día con día estoy tratando de enmendar mi forma de ser, mi carácter, porque les digo sinceramente no es fácil. A veces cuando llega la noche y en mi corazón empiezo a orar y a hablar con el Señor y le digo, qué fea que soy. Qué fea que me porté hoy, qué fea que soy, no me gusto. Y trato al día siguiente de enmendar, pero de ahí voy cometiendo nuevos errores. Porque en eso es lo que estamos. Es un proceso que tenemos que seguir hasta alcanzar la meta, como dijo el apóstol Pablo. Hay que correr hacia ese lugar de perfección. Y muchas veces retrocedemos y otras veces avanzamos y en ese plan estamos día con día. Pues entonces, que el Espíritu Santo que redarguye en nosotros, que Él es el que nos dirige y nos guía, que Él tenga piedad y misericordia de nosotros también y que nos dé la fortaleza necesaria para poder continuar este camino hasta que Dios quiera venir por nosotros o que nos mande a dormir, como muchos han dormido, para que estemos, no seamos hallados faltos. Porque la verdad les digo, es temor, da temor pensar en que voy a morir la muerte eterna. Este ha sido el tema por hoy. Es un placer para mí estar con ustedes, que estén en una semana rica en bendiciones y que Dios prospere su alma, para que ustedes puedan también lograrlo y que este aprendizaje sea de lo mejor para poder transcurrir esta semana
lo más que se pueda libre de pecados. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere, y me alegro mucho de haber compartido con ustedes. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la